En esta ocasión, en Cultura Grimos, vamos a hablar del tema de las ideas aplicadas al arte, a la cultura, desde la perspectiva del neoliberalismo. Y para esta ocasión vamos a mencionar algunas fuentes, algunos libros. Empezamos con el de el filósofo español Alberto Santamaría. El libro se llama Políticas de lo Sensible. Ahí pueden consultar ampliamente lo que aquí se va a mencionar. Y también, por otra parte, ya que ahí el filósofo Alberto Santamaría critica al neoliberalismo, en particular al que se le considera el padre del neoliberalismo, Friedrich Hayek, que fue Premio Nobel de Economía en los años 70. Pueden consultar esta obra que estoy mostrando en pantalla. Es una entrevista que se le hizo al Premio Nobel y es importante porque de una manera sencilla y muy breve comenta varias de sus obras más importantes, así como de sus objetivos políticos y de su forma de ver a la sociedad. Pero hay que mencionar que se puede consultar una obra completa de Hayek que se llama Camino de Servidumbre. En esta obra indica el economista que si no se respeta el orden espontáneo de la sociedad y si no se respeta la iniciativa y la propiedad privada, donde haya un flujo de información libre, se refiere sobre todo a información de precios para que las personas puedan tomar decisiones. Si no se respeta y el Estado interviene en ello, va a llevar a los ciudadanos a un camino de servidumbre y de pobreza, de totalitarismo, etc. Y aquí en esta obra, que yo aconsejaría primero leer este libro, para saber de forma sencilla y resumida cuál fue la intención, cuál fue el objetivo, sobre todo político, sobre todo de las ideas, que Hayek tuvo al escribir su libro Camino de Servidumbre. Bueno, vayamos al tema en cuestión. Alberto Santamaría en su libro cuestiona, critica al neoliberalismo y el papel que tiene en la formación de afectos, de sentimientos, de tradiciones y de costumbres dentro de las personas. La cuestión es de que, dice Alberto Santamaría, Hayek se dio cuenta de que el neoliberalismo, por cierto, a ellos no les gusta ni que se le llame neoliberalismo ni capitalismo. Ellos dicen que es, la gente de derecha dice que es un liberalismo clásico y que no es capitalismo, es un orden espontáneo en una sociedad donde hay un libre flujo de la información, un orden espontáneo de cooperación. Independientemente de los términos, llamamos neoliberalismo porque el liberalismo clásico terminó su época por ahí de la Primera Guerra Mundial y fue hasta la década del 70 que se impuso a sangre y fuego con el golpe militar en Chile a Salvador Allende. Hayek observa que hay unos errores, que hay algo que funciona mal en el neoliberalismo y entonces establece unos métodos correctivos destinados precisamente a tapar esas lagunas dentro del neoliberalismo. Pero Hayek no lo hace porque considere que el sistema tenga algunas fallas, sino porque las personas no lo tomaron lo suficiente como para poder consolidarlo. Y Hayek dice que no lo toman, que no se convencen de ese sistema porque la parte del afecto, de la simpatía por el sistema y por todo lo que requiere, no se consolidó. Entonces llega a la conclusión Hayek de que el método correctivo, los correctivos, tendrían que ser de ese tipo, ya no económicos,
no de precios, no de impuestos, no de alguna disputa política, sino en el plano de las ideas, que vaya directamente al corazón de las personas, que impacte en sus emociones. Y Hayek ve, todo esto lo dice Alberto Santamaría, Hayek ve que las tradiciones y las costumbres son el camino más adecuado, el que garantiza que las personas, por el hecho de ser tradiciones y costumbres, ya están muy arraigadas en las personas, más fácilmente van a tomar eso y aplicarlo en la sociedad. No se van a desprender tan fácilmente de las tradiciones y las costumbres. No por nada a la gente de derecha, a ese sector, se les llama reaccionarios o conservadores, precisamente porque apelan a cierto tipo de tradiciones para seguir reproduciendo su sistema. Pero el camino adecuado para que llegue a la gente, a la sociedad, es la cultura, es el arte. Incluso Alberto Santamaría menciona que el arte abstracto, la pintura abstracta, fue una de estas medidas correctivas. Fue un invento, fue un movimiento impulsado por la CIA. Pueden consultar también el libro La CIA y la Guerra Fría Cultural, donde introducen a la sociedad este tipo de arte, diciendo que es neutral, que es puro, que no contiene ninguna ideología, que no está mezclado con la política y por lo tanto lo ofrecen de esa manera. Y aquí también dice Alberto Santamaría que es cuando va naciendo el concepto de creatividad que antes no existía. Y Estados Unidos lo pone como el ejemplo de creación artística, libre, según ellos, en contraposición del arte que había del otro lado de la cortina de hierro, en el bloque socialista, donde todos sabemos que dominaba el realismo soviético en literatura, en pintura, etc. Y entonces Estados Unidos impulsa ese tipo de manifestaciones artísticas para contraponerlas a la cultura, sobre todo soviética. Porque esta es otra cuestión. Se ha mencionado que la ciencia, el arte, la cultura son neutrales, son apolíticas, no tienen nada que ver con ideologías y para que se disfruten por sí solas. Pero eso, según estas lecturas, y apoyado en esos documentos, en esos hechos, sería que no es así, que no es cierto que el arte, la ciencia o la cultura estén limpias y puras de cualquier ideología. Y que después, incluso Alberto Santamaría utiliza esa metáfora, y después, como si fuera un pan, se le puede untar otro material, mermelada, etcétera, o no se le puede untar y quedan los dos separados. Eso sería un invento de la derecha, de los neoliberales, para que la gente prefiera, siendo engañada de que es neutral y es pura, que la gente prefiera ese arte en lugar de a otro contaminado con ideas políticas, sobre todo en Estados Unidos se decía, extranjeras y comunistas. Cuando en realidad ese arte, esa cultura aparentemente limpia y pura, ya tiene contenidos ideológicos, pero de la derecha, del neoliberalismo. Nada más que el neoliberalismo, sus políticos, sus intelectuales, sus impulsores, las élites que impulsan el neoliberalismo, ni siquiera son honestos para decir que esa ciencia, ese arte, esa cultura lleva su ideología. No lo hacen así. Tratan de engañar vendiendo ese arte, esa cultura como neutral y limpia de toda política, pero en realidad tiene la ideología neoliberal. Por eso se ha creado la sensación en nuestra sociedad actual de que hay cosas limpias y puras de la política, pero son neoliberales. Y por eso cuando se ve otra cosa que no sea neoliberal,
la persona lo rechazan como si fuera antinatural. Por eso hay esos argumentos de rechazar todo lo antineoliberal, y porque se le llama que no, que va contra la naturaleza humana, que sería la catástrofe, que nos llevaría a una crisis, o se les inventan características psicológicas o de la personalidad a esos individuos, patológicas, se les atribuye características patológicas de alguna enfermedad de la personalidad, de la psique, dando a entender que son como unos monstruos que van en contra de la naturaleza de la sociedad, porque ellos son los propietarios del arte, de la cultura y de la ciencia neutral, limpia y pura, como si existiera y ellos la tomaran así, cuando no existe algo fuera del ser humano limpio, puro, neutral, ni menos el arte y la cultura no existe así y que ellos lo tomaran. El ser humano es el que crea la cultura, el arte y la ciencia, el pensamiento. No puede estar limpio y puro. Tendríamos que remontarnos a René Descartes y cómo él fue el que inició esta separación de ser humano y naturaleza, que no existía, se le llama dualismo, que no existía en los sistemas científicos, filosóficos de pensamiento. Y el capitalismo, el neoliberalismo lo toma de ahí. Precisamente la imagen que tengo aquí atrás, esta persona se llamó Woody Guthrie, cantautor, compositor, cantante. Él escribía canciones de protesta contra el capitalismo estadounidense y contra el fascismo. Hacía arte, hacía música y nunca dijo que era neutral y que era puro. Al contrario, su mensaje y su actitud fue directa, transparente, cosa que no hacen los de derecha. La tratan de vender como si fuera neutral, cuando en realidad ya lleva ahí su ideología. Esto es muy importante porque repercute en cómo percibimos o consumimos el arte, cómo se crea el arte, cómo nos expresamos como seres humanos, y tiene que ver también con las políticas, tanto del sector gubernamental como de las grandes empresas transnacionales y de los corporativos financieros. Hasta aquí llegamos entonces en Cultura Grimos. No quise mencionar un tema en específico ocurrido en México porque extendería mucho este video, pero en otro video, que sería como la segunda parte de esto, vamos a ver específicamente un tema mexicano, una polémica actual en la política, donde un partido de derecha se atribuye un programa social de ayuda económica a adultos mayores, y vamos a demostrar cómo se están contradiciendo. Es mentira que ellos hayan creado y que impulsen eso, porque su doctrina neoliberal no se lo permite. Están engañando a la gente, están diciendo mentiras acerca de eso, y hay varias maneras, no solamente teóricamente, sino en los hechos que ya ocurrieron, que están grabados en video, cómo ellos se contradicen, y es mentira que lo que afirman acerca de ser los iniciadores e impulsores de ese programa social de ayuda a adultos mayores. Hasta aquí llegamos en Cultura Grimos. Muchas gracias por su atención. Cultura Grimos difunde contenidos populares, pero desde una perspectiva de izquierda, y ojalá nos acompañen en el siguiente video, la continuación de este tema, pero aplicado a un caso de la política mexicana.